países a precios de sabio. Y claro, entre ese porcentaje que antes iba a alimentación y ese porcentaje que ha bajado, hay espacio para aumentar el consumo suntuario, comprar electrodomésticos, etcétera, poder ir de turismo, pero eso también, de nuevo, tiene sus límites. Y finalmente, energía barata, recursos primarios baratos que fluyen y que por tanto no ponen en cuestión, no hacen urgente ese problema de distribución de la riqueza en el interior de Europa. Y aparente estabilidad ecológica. El sistema parece que lo aguanta todos, podemos seguir desforestando, podemos seguir emitiendo CO2, que aquí no pasa nada, eso son cosas de cuatro locos. Por otra parte, otro elemento que desconcierta a la izquierda, la intermediación institucional que desestructura la resistencia social. Parte de la estructura y base tradicional en el ámbito político y sindical es absorbido por el sistema. Y vemos algunos ejemplos. Es decir, a ese sector que tradicionalmente su función había sido la defensa colectiva del conjunto de trabajadores, se la empieza a coaptar a través de diversos medios. Por ejemplo, en el caso español, y tampoco para profundizar mucho, sorprende que cada ERE acabe aumentando las arcas de los sindicatos, porque cobran por empresa. Claro, esto es un estímulo bastante perverso, porque a fuerza de uno tras otro, llega un momento en que se quedan sin base social y pierden legitimidad. Por otra parte, la aceptación de un marco institucional tramposo, una Unión Europea sin soberanía de los ciudadanos. Evidentemente que la izquierda estaba en una situación débil después de la caída del socialismo real, porque se la acusaba de no criticar sistemas autoritarios, etc. Pero el péndulo bascula a otro nivel en que simplemente no se ponga en cuestión, no se someta a la crítica las inconsistencias democráticas del Estado. Y se pierde, se deja de hablar del Estado como un espacio de conflicto y se acepta acríticamente que determinadas formas democráticas tienen un contenido democrático. Y ahí hay una distinción, porque hay toda una crítica que va desde Bakunin hasta Lenin sobre la utilización del Estado por parte de las clases dominantes, que no es un instrumento neutro. Esta crítica, esta tradicional crítica de la izquierda se pierde y se pasa a aceptar el Estado existente como algo absolutamente legitimado y absolutamente transparente, que además hace de elemento para que te cataloguen de democrático o no democrático, te sometan a las tinieblas. Pero ahora empezamos a descubrir las inconsistencias, por ejemplo, en nuestro país, que van desde la no proporcionalidad electoral, que en España niega el voto a millones de personas que votan Izquierda Unida y que se encuentran con una representación mucho menor de la realidad, a cómo se utiliza, al acceso desigual de la propaganda, a cómo los medios privados, los grandes medios privados de comunicación alteran la opinión pública. ¿Es posible una real democracia con un acceso desigual a los medios de comunicación? Y esto se ha dejado de cuestionar. Y evidentemente en esta situación se pervierten los mecanismos de elección de los ciudadanos. Pero ahora la fiesta se ha acabado. Toda esta atonía, toda esta situación choca con la crisis actual en una situación en que se empieza a desequilibrar el sistema monetario y hace que todo el acceso al crédito, que toda esa fiesta en que el tema salarial no es muy importante porque igualmente me compraré el coche o tal porque me darán el crédito, esto se acaba. Y ese problema, hay que decirlo, es solucionable en parte. O sea, el tema del crédito es un tema monetario, simbólico, que con crisis es todavía solucionable. Pero es que aparecen otros problemas. Aparece un problema de escasez de recursos, real. De escasez de recursos, no solo energéticos, que también, de nuevo, el tema energético, a pesar de que es lo que está más en la agenda, tiene soluciones técnicas, que no convienen a las grandes empresas, pero tiene soluciones técnicas. Pero es que esa escasez de recursos va más allá. Es una escasez de recursos, por ejemplo, de tierra cultivable, que decrece año a año por la erosión del suelo y por el cambio climático. Es una limitación de recursos, por ejemplo, de agua potable, que ya tampoco es tan solucionable. O de recursos minerales.
en un proceso de crecimiento industrial desaforado que no puede acceder ilimitadamente. Y por tanto vemos bosques, pesquerías, aguas, tierras cultivables que se limitan y que nos muestran a las claras que ese momento dulce no es prorrogable hasta el infinito. Caída de las tasas de beneficio, también asociadas a un proceso de concentración industrial que también llega a ciertos límites, porque claro, ya el grado de monopolio es tan grande en este momento que difícilmente esto es extrapolable, porque no hay espacio para que estas grandes empresas puedan seguir creciendo y beneficiándose de la destrucción de sus competidores, porque cada vez son menos. También problemas en el acceso al recurso de la mano de obra de la periferia, porque también ahí aparecen límites. Esa mano de obra de la periferia. Hoy en día, las fábricas industriales del mundo están situadas en países como China o la India, donde aparecen factorías que te sorprende cuando encuentras todavía una fábrica con... Todavía no, te encuentras una fábrica con 130.000 personas. Claro, esto en el área metropolitana de Barcelona no lo hemos visto nunca, y las viejas fábricas pues de grandes miles de trabajadores son una rara avis. Pero esto existe en la periferia, y en la periferia ahí sí que no está bajando el salario real. Se está produciendo un proceso que pone también en cuestión la capacidad de este sistema de seguir acumulando niveles de beneficio como han hecho. Y por otra parte, también entra en crisis el Estado social en el centro. Y emerge en los países como Europa un cuarto mundo en su interior cada vez más difícil de asimilar, como muestran las movilizaciones en Francia de hace unos años en los barrios de la periferia de París, pero que es simplemente eso, digamos, lo aparente, porque por debajo, en el conjunto de la Unión Europea, este problema está alargado. Tenemos un cuarto mundo dentro de esta Unión Europea. Por tanto, en esta nueva situación, a mi entender, hay espacio para una oposición radical al sistema. Hay condiciones objetivas como no existían en los años 90. Ahora, el sistema ha dejado de ser un modelo aceptable. Es visible que el modelo neoliberal no dará un mejor nivel de vida a la población. Y eso cada vez sectores más grandes de la población lo perciben. Es decir, no solo es un sistema desigual, porque esto ya se entendía en los años 90. Y aquí hay que entender, un gran segmento de la población europea en los años 90 entiende que el capitalismo es desigual, pero que implica posibilidad de tener un nivel de vida bastante aceptable y de enriquecerse. Y por tanto que nos bajen los impuestos, que cada uno tire por donde tire, que el Estado reduzca su papel. Y esto no es una cosa de las clases medias o altas, es una cosa muy generalizada, en la que evidentemente en ese contexto la izquierda tiene dificultad para hacer llegar su discurso. Pero ahora, esa población se da cuenta de que eso simplemente es mentira. Y es mentira, y lo vive en las listas de espera, en la destrucción de los sistemas de educación pública, en la degradación de la universidad, lo vive en carne propia. Por tanto, hay espacio para mostrar que el futuro de esta sociedad, el futuro de la Unión Europea, no pasa por un proceso de una formación social capitalista. Pero claro, no todo es positivo, porque si bien la población empieza a reconocer que el capitalismo es malo, sigue desconfiando del modelo socialista cuando lo proyecta hacia el pasado, y además tiene una profunda y justificada desconfianza sobre lo político, que es precisamente el instrumento para poder cambiar esta situación. La acción política y sindical se ve profesionalizada y profundamente tramposa por partes muy grandes de la población. Por tanto, en la reconstrucción de un nuevo discurso alternativo al sistema en Europa, aparecen una serie de tensiones que deben resolverse. Tensiones que se sitúan, en el espacio de acción, en el sujeto, en el modelo y en el instrumento. En el espacio de acción, un primer dilema es cómo actúa la izquierda, a nivel nacional o a nivel europeo. Y esto es un problema serio, porque si bien desde el punto de vista de la realidad económica, Europa es una realidad objetiva y los procesos productivos y económicos se dan en el ámbito europeo, desde el punto de vista cultural y social, lo que sigue predominando, el ámbito de acción, sigue siendo nacional. Y por tanto,
este es un problema muy serio. El único intento más o menos real, o los intentos reales, que es el Partido de Izquierda Europea, no deja de ser en realidad una coordinadora de partidos, en que no solo heterogéneos y superpuestos en algunos casos, sino que es lo más grave, sin vida propia. Es decir,